Centro Cristiano El Elyon. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Los invito a que me acompañen a Primera de Pedro 2:9. Hoy el Señor quiere hablarnos, quiere hablarte. A los que tienen anotador, por ahí acostumbran a ponerle título, como acostumbra nuestro apóstol. Sería el título de la siguiente manera: la importancia de la palabra. Amén. Primera de Pedro 2:9. Acá vemos al apóstol Pedro hablándole a la iglesia y dándole en cierta forma una identidad, si se podría decir, o recordándoles quiénes son. Amén. Primera de Pedro 2:9, dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Qué lindo es que el Señor hable así de usted, hermano, que el Señor hable así de nosotros. Amén. Es bastante lindo saber que el Dios creador del cielo, el Dios creador de la tierra y el Dios que hizo todo lo que sus ojos ven, lo tomó usted como linaje escogido, como real sacerdocio, dice la palabra, como nación santa. Y también nos da un propósito. En el mismo versículo dicen que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar, para hablar, para declarar sus obras maravillosas. Amén. Bueno. Los voy a invitar a que retrocedan un poquito a Primera de Pedro 2. Acá el Señor nos dice lo que somos o lo que llegamos a ser una vez estando en su camino, ¿eh? Pero antes de llegar a esta palabra, antes de llegar a 2:9, en el capítulo 2, Él dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Acá vemos al apóstol haciendo una comparación bastante linda, ¿no? No sé, los que somos padres, quizás no tanto también únicamente los que son padres, algunos hermanos, ¿cuántas veces vieron al bebé cuando pide leche? Y hasta que no le acercan su leche, el nene no se calla, ¿amén? De la misma forma acá el apóstol Pedro compara y dice y desea, o en cierta forma les exhorta a la iglesia a desear la palabra de tal forma, de la misma intensidad, con la misma gana que un bebé, un recién nacido, desea la leche. Todos sabemos que si el bebé no toma la leche, se va a enfermar, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Acá el apóstol Pedro le pide a la iglesia, comparando esa comparación tan linda, que de esa misma forma deseen la palabra. Amén. Ya vimos lo que el Señor en cierta forma le dice a la iglesia en 2:9, que son linaje escogido, pero antes nos pide un requisito: abandonar toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, calumnia, y que decimos con ansia la palabra. Sigue en el capítulo 2:3, en el 2:2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como un niño recién nacido, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Como vemos, Él le habla a la iglesia. Ya
Acá dice que ya han probado lo bueno que es el Señor. Acá muchos ya recibimos a Cristo, pero hay un segundo paso, que es buscar la palabra de Dios. Amén. Para que crezcamos en su salvación, dice la palabra. Amén. Ahora los invito a Efesios 6. Dígame amén cuando llegue. Bien, ya vimos el requisito que Dios nos pone para crecer en salvación, que es que deseemos con una necesidad, si se puede decir, de vida o muerte, ¿no? La palabra de Dios. Y ahora acá vemos, el Señor describe, el apóstol hablaba el domingo de obreros, amén. Yo creo que más de uno acá levantó la mano y le dijo al Señor, quiero ser obrero. Se nos mandó a pedir obrero, pero creo que también más de uno dijo, Señor, yo quiero ser obrero, amén. La Biblia habla de obreros, también nos compara con ejército, Pablo habla de milicia. Ahora, todo obrero, a ver, hagamos una comparación, un albañil, supongamos. Podría llamarse un albañil un obrero. Si el albañil no tiene las herramientas necesarias para la construcción, me parece que no va a ningún lado, ¿verdad? Si no tiene, supongamos, si quiere hacer una pared y tiene que levantarla y no tiene, supongamos, no tiene la cuchara, el albañil no va a poder seguir con el trabajo y el albañil no va a poder cumplir la función en la que se especializó. Amén. Entonces acá el Señor en Efesios 6, 1, no, en Efesios 6, perdón. En Efesios 6, 13. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sigue, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Acá vemos nuevamente que el Señor habla de la palabra de Dios y en este caso la compara con una espada. Hablamos hace un segundo de obreros, que nuevamente creo que más de uno dijimos, Señor, quiero ser tu obrero. O muchas veces decimos, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Y comparándonos como Pablo compara acá con soldados, él habla a la palabra la compara con una espada. ¿Amén? Yo creo que si un soldado, me parece que de todas las armaduras que nombra acá, me parece que sin un escudo puede avanzar. Puede avanzar sin el yelmo, aún faltándole el cinturón puede seguir avanzando. Faltándole la sandalia me parece que todavía puede seguir avanzando. Pero me parece que un soldado sin espada, me parece que no hace ni 2 pasos en la batalla porque me parece que cae. ¿Amén? Acá vemos a Pablo diciéndole otra vez a la iglesia, hablándole otra vez de la palabra, que tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios.
Gloria a Dios. ¿Cuánto, cuánto han tomado la espada de la palabra de Dios? ¿Cuánto hoy en día sostienen en su mano la espada de la palabra de Dios? Muchas veces el Señor nos pone, no sé, por ahí en el trabajo que yo ejerzo, a veces hay gente que viene con problemas y te habla, y yo creo que ahí es donde un soldado de Dios debe luchar, amén. Imagínense que se presenta alguien y me cuenta sus problemas y en cierta forma el Espíritu la mueve porque ahí hay un soldado de Dios y esa persona necesita del trabajo de ese obrero de Dios. Y si vemos que viene esa persona y yo me encuentro sin palabras, yo me encuentro sin espada, ¿voy a poder hacer algo en contra del enemigo, en contra de del mal que la queja esa señora? ¿Voy a poder aconsejarle algo? En ese caso, sin palabras, sin espada, no puedo hacer nada. Amén. Entonces, hermanos, lo que el Señor hoy quiere decirles, básicamente es que empecemos a tomar la palabra y la palabra nos va a dar una identificación a nosotros. Amén. Si yo quiero ser obrero de Dios, debo tener las herramientas necesarias para ejercer el trabajo que Dios me va a poner. Esteban, ven un segundo. A ver, voy a ver con el grupo de arte. ¿Ven? A ver, el grupo de arte, según lo que se enseña en el grupo de arte, ¿qué ven acá? De acuerdo al lenguaje que usamos nosotros, el hablar que tenemos. ¿Qué es lo que ven acá? Gloria a Dios. Amén. ¿Y en la que tiene Esteban? Renuevo, nuevo comienzo. Esta es una identificación, un lenguaje que el grupo de arte, mediante el cual el grupo de arte habla. ¿Sí? Es un color al que le ponemos un significado y por el cual se usa para administrar y tantas cosas. Yo creo que si él está... Esteban, un segundo. Lo que lo conocemos, o al menos el grupo de arte, si lo ve Esteban quizás a 3 cuadras, de la manera que está vestido y con las 2 banderas en alto, van a saber reconocer que él es Esteban y que él es el del grupo de arte, ¿verdad? Asimismo, el Señor nos manda a la hora de tomar la palabra, ¿sí? Que nos identifiquemos. Si nosotros deseamos, como dice la palabra, así como un niño desea la leche pura de la palabra, la hacemos viva en nosotros, eso se va a notar, así como esta bandera del grupo de arte de lejos la ve y dice que representa el Espíritu Santo, asimismo yo, si tengo la palabra, tomo la palabra a la distancia que sea, quien me vea va a saber que yo soy un hijo de Dios. Amén. Porque la palabra está en mí. Amén. Ahora, hermanos, los invito volvamos a segunda de Pedro. A primera de Pedro. Primera de Pedro 2:12.
Gloria a Dios. Acá el apóstol Pedro le dice a la iglesia: mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es justamente lo que recién ponía el ejemplo con Esteban. Si la palabra vive en ustedes, ustedes van a ser ejemplo, como indica acá el apóstol Pablo, entre los incrédulos. Amén. Y ustedes van a ser un testimonio, a veces sin siquiera hablar, la gente lo va a ver y de lejos lo va a identificar como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra vive en ustedes. Amén. Así como le damos ese significado a la bandera y de lejos los chicos la ven y dicen, significa o quiere decir el Espíritu Santo, a nosotros, si tomamos la palabra, la hacemos viva y la practicamos, a kilómetros se va a ver, la gente lo va a mirar y va a decir, no, ese es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace esto, por la actitud, porque sirve, porque tantas cosas que salen de nosotros al hacer la palabra viva. Amén. Muchas veces, en cierta forma, nos queremos excusar, amén, y decimos, oh, sí, excusar, quedaría bien. Decimos, Dios es amor, y por ahí me puedo tomar un tiempito, o me puedo tomar una noche, me puedo tomar un día, salirme de la presencia de Dios, hacer cosas que en la palabra no dice. Total, después Dios es amor y Dios me perdona de nuevo y puedo nuevamente entrar en la gracia de Dios. Amén. La palabra dice que Dios es amor, pero también Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Lo que Él hace, yo hago. Amén. Y si Jesús dice, yo soy la verdad es la palabra de Dios. Y es verdad que la palabra de Dios dice que Dios es amor. Pero también en la palabra de Dios habla de las consecuencias de lo que va a pasar si yo decido en cierta forma tentar a Dios y decir, me tomo un día, total, Dios es amor, la palabra lo dice, pero también Dios dice que es verdad. Y la palabra dice que el que tienta a Dios va en contra de uno de los grandes mandamientos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, lo que el Señor les habla hoy y les quiere decir es que tomen y que empiecen que deseen con ansias la palabra de Dios de tal forma como un niño desea la leche. ¿Para qué? Para que si yo quiero ser obrero y yo levanté la mano y dije, Señor, quiero ser obrero, pero necesito capacitarme, necesito leer, necesito buscar, necesito ejercitarme como todos, un soldado para batallar desea ejercitarse. Amén. Desea aprender a usar la espada, desea aprender a usar el escudo. Así nosotros también como soldados, como guerreros, como obreros de Dios, necesito sí o sí la palabra de Dios. No hay otra forma de batallar, no hay otra forma de salir adelante si no tengo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que al recibir a Jesús, el Espíritu Santo vive en mí. Amén. Y el Espíritu Santo, así como Jesús dijo, es verdad. Y si el Espíritu Santo vive en mí, la palabra debe vivir en mí. Amén. Dice, para estar firmes en los días difíciles. Amén. Si yo no tengo la palabra de Dios, en Proverbio dice, hijo, átalas a tu cuello. Si yo no tengo la palabra de Dios acá, como dice, atada al cuello, en mi corazón, si yo no tengo la palabra de Dios dentro mío, cuando viene
quizás un momento por un estado de enfermedad. Si yo no tengo la palabra, lo que voy a hacer, voy a decaer, porque si yo tengo la palabra en mí, la palabra viva, cuando venga enfermedad voy a decir, la palabra dice que por su llaga fuimos sanados. Jesús dijo, por su llaga fuimos sanados. Si yo no tengo la palabra, cuando venga el momento de tropezar, voy a decir, hasta acá llegué, me equivoqué, me tiré, no sigo más. Pero si yo tengo la palabra en mí, voy a saber que acá dice que Él quizás tropezaré, pero no dejará que yo llegue al suelo y quedar postrado, sino que Él me levantará. La palabra de Dios, si no la tengo en mí, cuando quiere ir a hablar a alguien o cuando esté en la situación y me agarre temor, la palabra dice que Él me acompañará vaya donde vaya. Si por ahí viene, no sé, temor, hay tantas cosas por las que podemos tener temor, quizás, no sé, miedo a veces al caminar en la noche solo, miedo quizás de ir a un lugar a otro. La palabra dice que Él con sus alas me cubrirá. Amén. Entonces el Señor hoy nos dice que empecemos a desear la palabra para poder ser obreros y para poder salir adelante. Amén. Recuerdo un caso de jovencito, ¿no? En casa, por ejemplo, mi papá y mamá, ellos trabajaron siempre, nunca nos faltó nada, siempre 8 hijos, siempre trabajaron, siempre salieron adelante, pero hubo un tiempo en que yo tenía 15, 16, 17 años, que llegaba a la hora de la comida, la hora del almuerzo, la hora del té, y a veces no faltaba, pero a veces era medido el desayuno, era medido lo que se iba a servir. Y yo, aprovechando que tenía un papá buenito, un papá como él fue siempre, agarraba y decía, no, esto no quiero yo, y despreciaba lo que él me daba. ¿Amén? Yo quería quizás tener la mesa llena o quizás otras cosas que él en ese momento me daba, pero no era lo que yo quería. Entonces agarraba la comida, el alimento que él me daba y lo tiraba. Le decía, no quiero eso, quiero otra cosa. Entonces agarraba, dejaba eso y me iba. Luego, cuando recibo al Señor Jesús en mi corazón y empiezo a conocer al Padre Celestial, a un nuevo Padre que me adoptó, que me recibió, pasó lo mismo. No sé cuánto ven por la tele, por ahí, el desayuno de los estadounidenses, los mexicanos, que tienen jugo, tienen huevo, tienen papa, tienen todo para desayunar, ¿amén? Exactamente eso. Y en cierta forma, espiritualmente o al ver, yo entré y recibí al Señor, empecé a leer parte de su palabra, y empecé a decirle, me empecé a enojar y en cierta forma le reclamaba también a él. Decía, ¿qué no dices tú que me vas a prosperar? ¿Qué no dices tú que me vas a dar naciones? ¿Qué no dices tú que me vas a dar todo lo que te pida? Y entonces ahí conocí a un Dios manso, pero a un Dios manso. Y sentí un tirón de oreja así, pero fuerte, ¿eh? Me dijo, es verdad que mi palabra dice que yo te daré esto, te daré aquello, pero tú estás leyendo lo que te conviene. Es como que sentí que agarró esto y me pegó por la cabeza así y me dijo, tienes que leerlo mejor. Dice que yo te voy a dar todo eso, dice que te voy a dar esto, aquello, esto y lo otro, pero también dice que tú primeramente tienes que darme gracias por lo que tienes. También dice que tienes que ser fiel en lo poco para que yo te ponga en lo mucho. Amén. De esa vez nunca más le reclamé al Señor porque dolió esa vez. Dolió. Amén. Es un Dios manso, pero cuando tiene que dar, da, ¿eh? Y de esa vez empecé a dar gracias por lo poco que tenía, por lo que recién el Señor primero restauró mi familia, restauró mi hogar, y luego empecé a ver la prosperidad que Él me daba, ¿sí? Pero siempre empezando a dar acción de gracias por lo poco que tenía, para que Él me pueda poner en lo mucho.
Amén. Yo estaba reclamando, yo estaba quizás saliéndome del lugar, pero por falta de conocimiento y por leer quizás lo que me convenía y no toda la verdad completa. Amén. Ahora, nuevamente vuelvo a la palabra. La palabra, como la vemos acá escrita, voy a decir algo, espero que no se malentienda. Así como está, esto es solamente un libro más. Amén. Pero cuando yo la tomo, la abro, la leo, creo en lo que se me está diciendo, la tomo y la practico, ahí dice la Biblia que es poder. Amén. Hoy el Señor te dice que empieces a desear, nuevamente lo voy a decir, a desear la palabra. Como un niño, solamente imagínate como un niño, he visto a veces a mis nenes cómo lloran y lloran, y hasta que no le acerca la mamadera con algo no se callan. De esa misma forma tienes que empezar a desear la palabra de Dios. Ahí vas a entender y vas a ver que tú, si tienes la palabra y la palabra vive en ti, dice que cuando tú caminas, eres luz, la oscuridad se mueve. Hay puertas cerradas, acá adentro está. La palabra es llave también, enseña cómo abrir puertas. Pero si no la abrimos y no miramos, no nos dejamos guiar por el Espíritu, solamente será un libro más en casa. Amén. Un libro que como como pasó conmigo, estuvo mucho tiempo arriba en un lugar escondidito, lleno de polvo, mientras yo hacía todo lo contrario a lo que la palabra decía. Pero a la hora de volver a Cristo, retomarla, mirarla, leerla, abrirla, tomarla para mí lo que decía, es poder de Dios. Amén. Ahora, hasta ahora les hablé de que la palabra es poder, de que si la tomas se te abrirán puertas, de que no podrás guerrear si no tienes la palabra, de la importancia de la palabra. Ahora también la palabra es verdad. Amén. En Hebreos 6, no vayas, simplemente te lo voy a leer. El Señor habla de lo contrario que pasaría si no haces caso y no escuchas la palabra. Amén. Yo creo que el Señor hoy te está hablando desde este lugar, te está pidiendo, se puede decir, por favor, que empieces a tomar el poder que Dios te delegó a través de la palabra. Amén. Y en Hebreos 6:4 vemos lo contrario que dice cuando tú no haces caso a la palabra. Ahí el apóstol habla de aquellos que vinieron, vivieron la palabra, gustaron, probaron del poder de Dios, caminaron en el poder de Dios y luego le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la palabra. Yo creo que no hay excusa el día cuando estemos delante del Señor y vayamos a rendir cuenta de que a ti nadie te dijo de que la palabra, que debes buscar la palabra, que debes desear la palabra. Yo me imagino y a veces dejo ir mi mente un poco más allá, ¿no? Me imagino el día, un ejemplo, que yo me presente, que yo me toque rendir cuenta delante de Dios y Él me pregunte, no sé, ¿por qué no usé la palabra como se debía? ¿Por qué dejé la Biblia al costado? ¿Por qué nunca después de volver a la iglesia no la leí? Y yo diciéndole, pero a mí nadie me dijo de la palabra. Yo me imagino a Dios, no sé, poniendo un tele o un LED, un Smart, no sé, gigante ahí. Y el momento donde el pastor y donde el que estaba arriba del púlpito te decía, busca la palabra con ansia, porque sin ella no podrás ir a ningún lado. El estar aquí es lindo porque es bueno, porque Dios te está hablando, te está diciendo busca la palabra, pero al mismo tiempo
al escuchar, ya no podrás negarte de que alguien nunca te dijo. Amén. Dios te habló y Dios te dijo, busca la palabra, desea la palabra, para que a través de ella me encuentras y a través de ella veas lo grande y poderoso que soy. Amén. En Hebreos 6 también habla la palabra de aquellos que viviendo todo lo lindo, viviendo todo lo hermoso que es el Señor, que fue la palabra de Dios, a veces con sus actitudes niegan la palabra de Dios. Amén. Y compara y dice que aquel que hace eso vuelve nuevamente a crucificar a Jesús. Yo creo que todos vimos la película de Jesús, yo vi varias de varias épocas, hasta la última que se dio, y siempre decía, me enojaba contra esos que le estaban pegando a Jesús, contra los que lo escupían, contra los que lo abofeteaban. Me decía, si yo estaría en ese momento no haría eso, si yo estaría en ese lugar lo defendería. Pero a veces con nuestras actitudes, al desechar la palabra, al no hacer caso a lo que de acá arriba se te dice, o al no hacer caso al consejo que te da tu líder, al no hacer caso al consejo que te da tu apóstol, tú lo pones a Jesús enfrente y nuevamente agarras una piedra y le das. Así dice la palabra de Dios que hacen aquellos que desechan la palabra de Dios, que desechan el consejo de Dios. Amén. Dice que nuevamente tú le estás escupiendo. A ver, yo esta noche me tomo una noche, Señor, y mañana vuelvo. Ahí en ese mismo instante le estoy dando la espalda a Dios y en ese mismo instante lo estoy crucificando de nuevo. Y también dice que los que hacen eso son burlas. Hacen que la burla caiga sobre él. ¿Cuántas veces, no sé, lo primero que hace la gente cuando ve a alguien que se jacta de ser cristiano o que dice soy cristiano y de repente por ahí lo ven en un boliche, supongamos? Ahí está, dice el cristianito, ahí está el que va a la iglesia, el que dice que no hagas esto, que no hagas ello, míralo, ahí está. Dice la palabra que pone en burla al Señor. Un ejemplo bastante loco, si se puede decir, el boliche, ¿no? Algo ya que se ve, pero muchas veces, con solo no querer escuchar a Dios, con solo no querer escuchar a nuestro líder, estamos haciendo eso. Amén. Porque ya sabemos que la palabra es para edificar, para redarguir, y aún así no quiero obedecerla, no quiero hacer caso. De esa manera estoy nuevamente crucificando a Dios, dice, a Jesús, dice la palabra. Amén. Yo se pidió el domingo para que empecemos a clamar por obreros. Yo creo que antes de clamar también por obreros, nosotros mismos debemos ponernos en manos de Dios para ser obreros, amén. Y empezar a buscar toda la armadura de Dios. Primero empezando por la espada, amén. Es con la única que saldrás adelante, hermano. No hay otra cosa. Dice que no es con sacrificio, no es con nada. Jesús hizo todo el sacrificio, está acá. Él ya batalló por ti, Él ya peleó muchas cosas por ti. A nosotros solo nos queda leer, encomendarnos al Espíritu Santo y avanzar. Amén. Si hacemos viva la palabra de nosotros, no hay nada que pueda detenernos, nada que pueda frenarnos. Amén. Y de esa manera empezarán a venir uno a uno los decretos que Dios dejó sobre esta casa. Amén. Si tan solo 2 o 3 se ponen de acuerdo, nadie va a poder parar la revolución que va a venir. Porque la palabra se pondrá por obra, la palabra se hará viva y sucederá todo lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente volvamos a 1 de Pedro 2:9.
para recordar algo tan lindo que el Señor hoy te quiere dejar, hoy te quiere decir. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde están las obras maravillosas que el Señor nos manda a proclamar? En la palabra. Amén. Hoy, de esta manera, hermano, es lo que el Señor les quiso decir hoy. Es parte del mensaje que el Señor, el primer mensaje que le dio al grupo de arte. ¿Sí? Demos gracias a Dios porque nuevamente su gracia y su misericordia está sobre esta casa. Él nuevamente nos está hablando. Vi el poder de su gracia y su misericordia el domingo al llamarnos al altar a todos. Él diciendo que quiere dialogar nuevamente con nosotros, abriendo nuevamente las puertas. Y hoy nos viene a decir que empecemos a buscar con muchas ansias la palabra de Él. Amén. Para que empecemos a avanzar y para que una vez que avancemos nada nos detendrá. Amén. Los invito a ponerse de pies. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que tú has traído hoy a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia una vez más hablando, Señor, a los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Señor, sabemos, Señor, que tú has escogido a cada uno de los que hoy está aquí, Señor, para hablarles, Señor, para darles una indicación, Señor, por cómo seguir, Señor. Tu palabra dice que aquel que te busca, Señor, tú le das instrucciones, Señor. Tú le indicas el camino a seguir, Señor. Por eso hoy, Señor, este pueblo, Señor, de una u otra forma te ha buscado. Por eso tú, Señor, hoy le estás indicando el camino a seguir, Señor. El camino a buscar, Señor, tu palabra de tal forma, Señor, que no haya nada más importante que ella, Padre amado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque una vez más, Señor, tu presencia está en este lugar. Y una vez más tu palabra, Señor, está en este lugar. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor, por siempre, Padre amado. Y declaro, Señor, que la palabra, Señor, que hoy, Señor, los hermanos llegan a sus casas, Señor, y examinan, Señor, lo que acá se le ha dado, Padre. Y de esa forma seguirán buscando más y más. Y de esa forma, Señor, tendrán un encuentro más íntimo contigo, Señor. Tu palabra dice que Pablo, Señor, los felicitó, Señor, a aquellos, Señor, que luego que Él les dio la palabra, buscaron, Señor, en los libros para ver si lo que Él le dijo era cierto, Señor. Padre, yo declaro que eso es sobre mis hermanos, Señor. Declaro que ellos empezarán a buscar de hoy, Señor, con ansias tu palabra, que llegarán a su casa y seguirán buscando, Señor. Y de esa manera doblemente tú le hablarás, Señor. Tú, Señor, certificarás lo que se dijo acá y tú le seguirás hablando, Señor. Y de esa forma ellos se seguirán enamorando, empezarán a ver a un Dios de amor, a un Dios de verdad, a un Dios de vida, Señor. A un Dios de sanidad, Señor. No a un Dios de enfermedad, sino a un Dios que sana, Señor. A un Dios que abre puertas, Señor. A un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, Señor. Gloria sea tu nombre. A un Dios que bendice, Señor, a la primera, segunda, tercera y cuarta generación, Señor. Y así, Señor, por miles y miles, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú has hablado, Señor. Gloria sea tu nombre. Y si tú hablas, Señor, es porque tú, Señor, quieres hacer grandes cosas con tu pueblo, Señor. Declaro que eso es, Señor, sobre esta casa, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, y cancelo todo aquello que venga, Señor, en contra de mis hermanos, Señor, a querer quitar, Señor, lo que han recibido, a querer venir con mentiras, con engaños, Señor, sobre sus oídos, Señor, sobre sus mentes. Cancelo eso ahora en el nombre de Jesús y declaro que nada impide, Señor, que tu palabra se haga viva, que tu palabra sea eficaz y el poder, Señor, empiece, Señor, a obrar en ellos, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que se verán prodigios, señales nos seguirán, Señor, a aquellos que buscan y meditan en ti, Señor, aquellos que siguen el camino de Jesús. Y tu camino, Señor, está trazado solamente y únicamente en la palabra, Señor.
En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la palabra de Dios.